Ok, saludos a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio apostólico o de los apóstoles. Quiero empezar leyendo una cita bíblica en el libro de Apocalipsis, donde dice el apóstol Juan, dice, yo conozco, es un mensaje dado a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Muy bien. En estos últimos tiempos se ha levantado una apostolitis donde mucha gente se cree apóstol, pero realmente ahorita hasta en las cajitas de su carita salen los apóstoles, ¿verdad? Esto en forma de paradoja, pero la verdad es que si hay falsos apóstoles no quiere decir que también no haya verdaderos. Ciertamente hay falsos y hay verdaderos, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en varias citas que iba a haber falsos apóstoles y cuáles son sus características, pero también hay verdaderos y también tienen sus características. Por ejemplo, en esta cita que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis dice que los que dicen ser apóstoles, quiere decir que un falso apóstol o un falso ministro, él mismo se autoproclama, él mismo dice ser apóstol, ¿verdad? Pero es decir, por ejemplo, el ejemplo máximo que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. Cuando el diablo quiso tentar al Señor Jesucristo en el desierto, le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz esto, si tú eres. Pero el Señor Jesús no tenía necesidad de demostrar nada porque él era hijo de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si una mujer es mujer por naturaleza, no tiene por qué demostrar que es mujer. Sin embargo, si hay un hombre que se siente que es mujer, él sí tiene que demostrar que es una mujer porque no lo es. Pero una persona que es, no tiene por qué demostrarlo. Entonces, una de las características de un falso es que él dice ser apóstol, ¿verdad? Entonces, queremos continuar con el estudio de los ministerios, pero dando algunas características en esta ocasión del ministerio apostólico. El otro día dijimos en el primer video, mencionamos algunas de las figuras que había de los 5 ministerios y mencionamos que en el tabernáculo de Moisés, Moisés representaba al ministerio apostólico, Aarón al ministerio profético y los 3 hijos de Aarón, que era Gersón, Merari y Coat, representaban a los otros 3 ministerios, ¿verdad? Pero en el mismo tabernáculo donde Moisés, que Moisés construyó, pero por una visión que tuvo del cielo, ¿verdad? En ese tabernáculo tenía ciertas características. Usted sabe, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, tenía el atrio, pero para entrar al tabernáculo, a la entrada había 4 columnas. Esas 4 columnas representan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces entraban al atrio. Es decir, usted puede entrar a la salvación en Cristo a través de los 4 evangelios, pero esta parte no tenía cobertura, es decir, le daba el sol directamente, la luz que alumbraba esta parte era de sol. Ya para entrar al lugar santo y al lugar santísimo ya estaba cubierto, tenía una cobertura, pero para entrar al lugar santo había 5 columnas que representan los 5 ministerios, que quiere decir el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Quiere decir que para entrar al lugar santísimo ya es otro tipo de cristianos. Los que entran al atrio por los 4 evangelios, por así decirlo, son un tipo de cristianos que conocen nada más de la salvación, porque ahí está la salvación, el sacrificio de Cristo, porque ahí se sacrificaba el cordero, y estaba el lavacro, que también habla del bautismo o de los bautismos, que después vamos a hablar sobre este tema. Pero ya adentrándonos un poquito más adentro, está el lugar santo, y para entrar al lugar santo tiene uno que atravesar por esas columnas y ya hay cobertura. Ya la luz no es una luz natural, no es la luz del sol, sino es una luz sobrenatural que se alumbraba ahí en ese lugar, y esa luz se le llama la revelación de Jesucristo, y ese lugar estaba, tenía cobertura, ¿verdad? Entonces las columnas representan también a los 5 ministerios. Los 5 dedos de la mano son diferentes cada uno, ¿verdad? El dedo gordo es si lo vemos, solo tiene 2 falanges, solo 2 huesitos, es el más pequeño porque Dios llama a servir. El más pequeño es, o el que quiera ser grande en el evangelio es aquel que va a servir, ¿verdad?
Además, el dedo gordo es el único que alcanza todos los dedos de la mano, ¿verdad? Es decir, alcanza los 5 ministerios, puede fungir en cualquiera de los ministerios, el ministerio apostólico, es decir, puede fungir a veces como profeta, puede fungir como maestro, puede fungir como evangelista, puede fungir como pastor, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas, y entre ellos se cuenta Bernabé y a Pablo, y Pablo es el último en la lista y Bernabé es el primero. Vemos que de entre ellos salieron los apóstoles Pablo y Bernabé, porque él dice que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. Quiere decir que los apóstoles de este tiempo salen de entre los ministerios primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una persona que sea profeta, o puede ser que sea pastor, o que sea maestro, o que sea evangelista, y Dios lo llama a un ministerio apostólico. Pero una cosa es el llamado, porque Pablo decía, al principio del ministerio decía, Pablo, llamado a ser apóstol. Y ya después, muchos años después, decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, el llamado es un proceso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las características de los 5 ministerios, pero específicamente vamos a hablar un poco más acerca del ministerio apostólico en esta ocasión, ¿verdad? La palabra apóstol significa enviado. Viene de la palabra apóstolos, que significa enviado, ¿verdad? Entonces hay enviados del Padre, que es Jesucristo. Están los enviados del Cordero, que son 12, y uno sustituyó a Judas. Y ya después hay una nueva majada de apóstoles, y entre ellos los primeros son Pablo y Bernabé, que está en el capítulo 13 y en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Pero como hay gente que cree que nada más son 12 los apóstoles, le puedo dar varias citas y varios ejemplos de que hay más de 20 apóstoles, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el primero, luego los 12 que llama son 13 con el Señor Jesucristo. El que sustituye a Judas es el número 14, Pablo y Bernabé son el 15 y el 16. Después nosotros vemos en 1 Corintios 1:12 que dice Pablo, unos dicen yo soy de Apolos, otros de Cefas, es decir, Pablo, otros dicen yo soy de Pablo, otros soy de Cristo. Entonces, Apolos era contado también entre los apóstoles y columnas. Por eso quiero hablar sobre las columnas, porque Apolos era una columna, y en Apocalipsis dice, al que venciere yo le haré columna en el templo. Pero en otra ocasión hablaremos del templo y hablaremos de las columnas también más ampliamente. Pero Apolos era una columna, ¿verdad? Y también en el tabernáculo de Moisés, las columnas representan a los ministerios, en este caso al ministerio apostólico. En Romanos capítulo 16, verso 7, nos menciona a Andrónimo y a Junías, que son otros 2 apóstoles. Entonces ya sería el 17 y el 18. En Primera de Tesalonicenses, quien escriben la carta son 3 personas, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, y en el verso 2, en el capítulo 2, verso 6, dice que estos eran apóstoles también, es decir, Silvano y Timoteo. Entonces ahí ya tenemos 18 y 19 apóstoles. Y luego después en Filipenses 2:25 nos habla de Epafrodito, que Epafrodito también es un enviado, que es un apóstol. Entonces ahí ya tenemos 20, 21, 22, no sé cuántos van. En 2 de Corintios 2:23 nos menciona a Tito. Tito también era un apóstol. También el hermano del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también tenía hermanos, y los menciona ahí en la Biblia. Tenía 3 hermanos y muchas hermanas, y menciona que uno de ellos era apóstol. Por eso Pablo dice, no encontré a ninguno de los apóstoles más que al hermano del Señor Jesucristo, ¿verdad? Me parece que es Santiago que escribió la carta a Santiago, pero ahí tenemos más de 23 apóstoles, ya tan solo en esa pequeña lista. Muy bien, algunas de las características de un apóstol en este tiempo. Un apóstol trae orden, trae estructura, trae gobierno, tiene una unción de paternidad directamente del cielo, pone el fundamento, construye, establece, edifica. Su ministerio es para edificar el cuerpo de Cristo. Actúa con autoridad divina. Según Pablo,
en segunda de Corintios 12:12 dice que él traía todas las señales de un apóstol y que las señales son señales, prodigios y milagros. Quiere decir que un verdadero apóstol lo siguen las señales, lo siguen los milagros, lo siguen los prodigios, ¿verdad? No cualquiera se puede parar y decir yo soy apóstol, sino que el Señor Jesucristo, cuando mandó a los 12 apóstoles antes del ungimiento del Espíritu, antes de que viniera el Espíritu Santo, antes de Pentecostés, ellos hacían señales y milagros y se sorprendían y se maravillaban y decían, pero estamos sorprendidos que los demonios se nos sujetan y podemos echar demonios en el nombre de Jesús, pero eso lo hacían por una delegación de parte del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se va, Él les dice a los discípulos, les dice, no vayan a ninguna parte hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque Él les va a dar el poder, el dunamis, ¿verdad? Entonces ellos esperan y son investidos de poder y ahora sí son enviados a predicar, dice, a Judea, Samaria y a los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero hasta que sean llenos del poder. Entonces ellos vieron muertos resucitar, vieron muchos milagros, sanidades, pero que eran respaldadas por la palabra, respaldadas por el Señor Jesucristo. Mismo Pablo nos vuelve a repetir en Primera de Corintios 2:4 dice, el evangelio que yo les predico no solamente es de palabra o de prédica, sino de poder y de espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo respaldaba haciendo los milagros, las señales y las maravillas que deben respaldar a un apóstol. Ahora, si alguien se decide apóstol, o sea, se declara apóstol, hay que ver si estas señales están dentro de ellos. Otra de las señales que se sugiere es que hayan visto al Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? Siempre ha habido apóstoles, aunque muchos no reconocen este ministerio, aunque muchos no creen, o aunque muchos les pusieron otros nombres, pero en realidad las personas que fundaron muchas iglesias, que vieron al Señor Jesucristo, que tenían todas esas señales, eran apóstoles, pero nunca les otorgaron el título, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta este tiempo se está restaurando el ministerio apostólico, pero también está viendo el otro extremo donde hay una apostolitis, ¿verdad? El apóstol también es llamado a abrir brecha. Quiero ser breve en las siguientes dos características, porque tiene muchísimas características el ministerio apostólico. Una es la visión y otra es la influencia. La visión que un apóstol tiene es más allá de un ministerio pastoral. El ministerio pastoral, su visión es solamente de un grupito, solamente de una generación, de abrazar, dice el Señor Jesucristo, cuántas veces quise juntar a ustedes como la gallina junta a los pollitos, ¿verdad? Porque la otra vez dijimos que los animales de carga eran figura de los ministros, pero también las aves que están en la Biblia son figura de los ministros. En este caso la gallina es figura del ministerio pastoral que abraza, que quiere abrazar a todos los de la congregación, y su visión es limitada. También está la paloma, que es el ministerio, puede ser el ministerio del maestro, ¿verdad? Dice ser mansos como paloma. El que no es manso como paloma no alcanzará la madurez, pero este es otro tema que vamos a ver después. Pero lo que me interesa es el águila. El águila es un ave que tiene una visión subdesarrollada que ve más allá de nuestra vista natural que tenemos nosotros, ¿verdad? Es una ave que vuela alto. Así es el ministerio apostólico. Ellos desde arriba tienen una mejor visión de cómo son las cosas, y la visión de ellos no es de una generación, sino es multigeneracional. Ellos, digamos, el apóstol trata de preparar gente para que lo que ellos no puedan hacer, lo puedan hacer los de la siguiente generación y la siguiente generación. Es decir, él trabaja multigeneracionalmente de esa forma. La influencia, cuando Dios levanta un apóstol en una región, en algún lugar, la visión que él tiene es diferente a la visión de otros. La influencia, él puede influir aún sobre la economía del lugar, puede influir sobre los medios de comunicación, puede influir sobre la cultura, puede influir sobre el ambiente espiritual y sobre muchas cosas, ¿verdad? Nosotros vemos que el apóstol Pablo tuvo esa influencia, y el Señor Jesucristo cuando se fue dejó a los 12, y esos 12 revolucionaron el mundo de ese tiempo. Entonces un apóstol del Señor Jesucristo en este tiempo puede revolucionar el área donde le tocó a él servir. Dios les bendiga, bendiciones.